Muy buenos días a todos. En principio, muchísimas gracias por esta oportunidad de venir a conversar sobre educación y empleabilidad. Tengo que hacer una aclaración porque, como verán, no está Mercedes Miguel presente, está en cambio Sebastián Cibarello, que es el coordinador de vinculación tecnológica de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional. Mercedes fue convocada por el presidente Macri al Centro Cultural Kirchner para una reunión de la preparación del G20 y le fue imposible estar, fue sorpresivo ese pedido, de manera que Sebastián nos da el placer de estar hoy aquí con él. El apoyo, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a plantear algo. Hay un exministro peruano, fue ministro de Educación hasta hace muy poco, Jaime Saavedra, logró un milagro, el milagro educativo peruano, que fue llevar a Perú desde 2000 a 2016 a posiciones relativamente relevantes en el ranking de las pruebas PISA, muy equiparables a Argentina en términos de calidad, partiendo desde muy abajo. Hoy es el director del área de educación del Banco Mundial y tiene una frase interesante que en esta conversación entre educadores y el sector productivo, los economistas, me parece relevante, que es: la educación no es un tema para nada soft. Daniel Novegil nos planteaba que entre las prioridades, los desafíos que tienen las pymes de aquí al futuro, una de ellas es, en el tercer lugar, la capacitación de sus recursos humanos, una variable clave para aumentar la productividad y para encarar el futuro. De manera que esta mesa va a plantear esa relación entre la educación que se les está ofreciendo a los jóvenes en el sistema secundario en general, pero puntualmente en las escuelas técnicas, qué capacidades se están construyendo ahí o no se están construyendo y qué necesidades tiene el mundo productivo, particularmente el mundo productivo de la provincia de Buenos Aires, pero no solo de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina en general, qué necesidades tienen en relación a esa fuerza de trabajo. Todos conocimos este año un dato muy interesante que se aportó desde el Grupo Techin en IDEA, cuando hubo que contratar 500 personas en Campana para conseguir 500 personas relativamente capacitadas, hubo que recurrir a 3.000 entrevistados para conseguir 500 personas relativamente capacitadas, porque después debieron afrontar un proceso de capacitación porque todavía no estaban listas para entrar a la empresa, tuvieron que recurrir a 3.000 personas. De manera que es un desafío importante y el presente de la Argentina y de la discusión que se da en el sistema educativo es interesante en esta idea de que por primera vez, después de muchos años, la educación empieza a integrar eso que se llama la ecuación de producción de un país. Es una variable que es parte de esa cuenta que se saca en un país para ver cómo va a poder producir a futuro y en el presente. Esa era una discusión tabú, aunque es un tema de la Ley de Educación de 2006, aprobado durante el kirchnerismo. Se hablaba de la vinculación entre la educación y el trabajo. Esa discusión no ha sido dada y ha sido, en los sectores educativos ha sido un tabú durante muchos años. La gestión del presidente Macri la ha instalado de lleno, con algunos sesgos y algunos puntos polémicos, pero es interesante plantearlo, de manera que ese debate está, cuán relacionado tiene que estar la educación con el mundo productivo. Y después otro debate que atraviesa toda esa cuestión es, por un lado, un eje de presente y futuro, si aquellas necesidades del sistema productivo de hoy van a ser las necesidades del sistema productivo del futuro y si la escuela debe estar proveyendo recursos humanos listos para hoy, ¿cómo hace para proveerlos para el futuro? Y la otra cuestión es qué tipo de habilidades blandas, cognitivas, técnicas tienen que administrarse y crearse desde cada uno de esos mundos, el educativo y productivo. Este es el paraguas que va a sostener esta conversación. Sebastián, en tu rol de representante del sistema educativo argentino, ¿cuáles serían los puntos críticos y los déficits que enfrenta hoy la formación en secundaria, sobre todo además vista desde tu lugar del mundo universitario? Tengo 1 hora y media para hablar más o menos.
Vamos por partes. Tenemos 40 minutos. Bueno, gracias. Gracias por la presentación, gracias a Techin por la invitación. Como bien lo dijiste, siempre es interesante, o por lo menos en esta gestión, plantear nuestro punto de vista y plantear los desafíos que tiene el sistema de educación en Argentina en todos sus niveles, claramente en vínculo con estos desafíos productivos y del futuro. Escuchando tus preguntas y escuchando tus observaciones, he sabido por todos que en Argentina menos del 50% de los jóvenes que ingresan a la educación secundaria no la terminan. Cuando profundizamos ese análisis en la educación técnica, que hoy en día es un poco lo que nos convoca y un poco el punto de vista que planteás recién de la experiencia de campana de la empresa, eso baja todavía unos puntos, 10 puntos por lo menos. Esto hay que ponderarlo en las distintas provincias. Esto lo que plantea es que uno de los principales desafíos es la deserción de los jóvenes y es la capacidad de retención de nuestras instituciones educativas en el sector secundario. La verdad que el problema no concluye ahí, siendo este uno de los principales, sino que también, como bien también decías, cuando Alejandro, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, plantea que los desafíos del futuro y los saberes que van a necesitar los jóvenes del futuro, en muchos casos o ni están creados hoy o todavía están en un estado de desarrollo. Nuestros jóvenes hoy en día están siendo formados en un escenario áulico con una infraestructura didáctica, si me dejas llamarlo así, que no está dándole respuesta a estas cuestiones. Mi experiencia personal, por ejemplo, yo soy graduado de una escuela técnica y a mí la verdad que en taller o en las distintas materias me preguntaban si yo sabía desarrollar X cuestión que me había planteado el docente o si sabía manejar una máquina que estaba ahí en el taller, que vaya a saber uno de qué nivel de actualización tenía ese equipamiento, ¿no? Pero la verdad que en muy pocos momentos me planteaban un escenario de reflexión, me plantea un escenario de prospectiva y un espacio en donde junto con mis compañeros, docentes o por ejemplo una visión de la industria podamos pensar cómo iba a ser el día de mañana de estos jóvenes. Este doble juego, el tema de la deserción de los estudiantes y el tema de los saberes o de cómo hoy estamos formando estos jóvenes, plantea un escenario que a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho. Cuando después uno observa los jóvenes que hoy no están en situación de empleo, lo que se plantea es que el 90% de estos jóvenes que hoy no están empleados tienen o una educación secundaria sin terminar o una educación universitaria sin terminar. Claramente estos valores nuevamente vuelven a impactar en la situación de empleabilidad. Este escenario es un poco el que ha proyectado estos paradigmas nuevos que vos planteás, que sí es verdad que son complejos, que sí es verdad que conllevan un montón de desafíos institucionales, de formación docente, de contenidos, pero entendemos que es la única forma de llevar adelante este proceso que creemos que no solo va a plantear cuáles son estos saberes emergentes y cuáles son estas condiciones que los jóvenes deberían tener hoy, como vos decías, estas competencias, qué competencias son habilidades, son aptitudes, son conocimientos, sino también que va a generar un ecosistema institucional que va a poder ir modificando y va a poder ir evolucionando y avanzando conforme los desafíos o las variables de la industria se presenten. Juan Pablo, quiero avanzar contigo para una mirada desde el sector productivo, ¿no? Hay una cifra y una curva muy alarmante en términos de empleo entre los jóvenes de entre 18 y 24 años. Ascendió con su máximo pico en 2008 y desde 2008 cayó abruptamente y no para de caer. ¿Cómo ves ese panorama y a qué causas, a qué variables le atribuís esa caída tan abrupta? Bueno, en primer lugar, agradecerle al Grupo Techin por la oportunidad de venir a conversar con ustedes. Felicitarlos también porque, bueno, 16 seminarios quiere decir que arrancaron hace un tiempo ya largo y llevan un camino recorrido trabajando con las pymes, que son el motor de la economía y del país y las grandes generadoras de empleo. Así que eso es algo para destacar. Con respecto, Luciana, a lo que me preguntabas, yo creo que primero hay que, enfocándonos en la provincia de Buenos Aires, hay que dar algunos datos de cómo estamos hoy en materia de la población joven y la población empleada. Cuando vemos el número total de los jóvenes de la provincia, tomando 18 a 29, que es lo que la última EPH INDEC,
tenemos que hay alrededor de casi 3 millones de jóvenes, 2.7 millones, de los cuales la PEA, la población económicamente activa, es 1.7. Y de ese 1.7 millones hay un 30% con problemas de empleo, con lo cual hay casi un 24% que dice estar desocupado o sin empleo, y el resto subocupado. Con lo cual digo, ahí tenemos un dato que no es menor. Y cuando vamos a la informalidad, y ahí tiene que ver con los bajos niveles de calificación del empleo joven, cuando vamos a la informalidad, el empleo no registrado, el 46% de las personas que dicen estar empleadas o dicen haber trabajado en el último mes, que es lo que mide la encuesta, dice no estar registrado. Con lo cual hay unas 600.000 personas en la provincia, jóvenes, de esa franja etaria, que no tiene ninguna posibilidad o oportunidad, porque ya de por sí está privada de muchos derechos, ¿no? Con lo cual, digo, ahí partimos de una base muy, muy baja. Entiendo que un poco tiene que ver con lo que venía diciendo Sebastián, lo que pasó en la transición de la educación media y la educación técnica en Argentina, de los 90 a la fecha, que hizo que los jóvenes tengan menores cualificaciones. Y cuando hablamos de eso también, de eso que vos planteabas al principio, de lo cognitivo, lo socioemocional y lo técnico, nosotros creo que el principal déficit lo tenemos en lo socioemocional y en lo cognitivo. No por eso digo, vemos que en las pruebas Aprender de 2016 en la provincia de Buenos Aires, esto es meramente educativo, que no es algo que atañe tanto a mi función, pero lo tenemos bien claro. El 60% de los jóvenes en escuela media tiene problemas para resolver problemas básicos de matemática. Y cuando vamos también a lo que tiene que ver con comprensión de textos, es el mismo número. Con lo cual ese es un dato alarmante que se suma a todos los chicos que no han terminado el secundario. Pero si vemos que después de 9 años de una educación, digo, llegando a tercer o cuarto año de la educación media, tienen problemas básicos de matemática, quiere decir que lo que hicimos los 10 años anteriores fue malo, por lo menos. Y después lo que tiene que ver con lo socioemocional y lo cognitivo, creo que es algo que hay que trabajar mucho, y hay que trabajarlo mucho en las familias y en el proyecto de vida de esos jóvenes, lo cual es algo, como decía antes, veníamos de una base muy baja, digo, y un joven no puede tener una habilidad desarrollada socioemocional, de tener un respeto a la autoridad, de tener cierto orden en su trabajo, de tener cierto método, cuando viene de 2 generaciones de no ver a sus padres ir a trabajar. Con lo cual, digo, ahí yo creo que es donde radica el mayor problema, y son habilidades que no se aprenden o no se complementan con saberes técnicos. Te doy un ejemplo de algo cognitivo que tiene que ver con cómo poder resolver algunos problemas. Un dato de la provincia de Buenos Aires, cuando las personas que hacen inseminación artificial, esto es un dato de agroindustria, no tiene que ver por ahí con la industria dura que hoy estamos acá, pero no sabían hacer una regla de 3 simple, entonces le tenían que poner cuánta cantidad exacta hay que ponerle de producto por el peso del animal, cuando en realidad si es de 0 a 100, si el animal pesa 300 deberían poder hacer reglas de 3 simples, no lo podían hacer. Con lo cual es un dato preocupante. ¿Cómo es desde el punto de vista de la mirada del empresario que recibe candidatos a ocupar posiciones o está trabajando con gente joven que acaba de terminar el secundario? ¿Cómo es antes de la aplicación del gen técnico? ¿Cómo era esa realidad? Ahora vamos a ver un video del gen técnico, pero primero le quiero hacer esta pregunta a Ricardo. Bueno, primero agradecer por darnos la posibilidad de participar en este seminario. Creo que el elemento fundamental que tiene hoy el empresario argentino es un contexto donde, por un lado, lo vimos en el transcurso de la mañana, tenemos un mercado o un mundo muy dinámico, muy cambiante. Por otro lado, tenemos que entrar en un régimen de estar dentro del mundo, y eso significa tener productividad y tener competitividad. Y por otro lado nos encontramos con jóvenes que están desmotivados, con jóvenes que vienen, digamos, con un proceso educativo que tiene muchas falencias, y que esa mano de obra calificada que de alguna manera necesitamos
no la ubicamos de lo que sale directamente del sistema educativo. Y eso nos genera un día a día difícil, porque en ese día a día difícil, cuando uno hace las reuniones con los gerentes departamentales y demás, el tema de la mano de obra calificada es un tema de todos los días, porque la tecnología va por un lado, pero el recurso humano es realmente el factor fundamental de cualquier organización. Y ese recurso humano en una organización industrial tiene que estar calificado y tiene que responder a los dinamismos del momento, del mundo y de la situación. Ese bache creo que, ya después metiéndonos en el tema del gen técnico, creo que el gen técnico viene a cubrir ese bache, que es importante para que las empresas puedan contar con lo que necesitan y poderlos capacitar, porque también la base, como hablamos recién, el nivel de conocimiento, da la posibilidad después de capacitación. Entonces, hay que crear ese marco y creo que el gen técnico viene en primera instancia a generar esa vinculación necesaria entre las escuelas técnicas, que como bien decías vos, hace más de 20 años que venimos de programas deficientes y casi se abandonó la escuela técnica en algún momento, y eso de alguna manera hay que recuperarlo. Y hay que recuperarlo con un trabajo articulado donde tienen que estar las empresas claves, grandes, como el caso de Ternium, Siderar, a través de propuestas, el nervio generador de trabajo fundamental del país, que somos las pymes, y indudablemente todo el sistema educativo. Tenemos que trabajar en forma articulada. Les propongo ver un video que nos muestra muy claramente el valor agregado del gen técnico en esta articulación que plantea Ricardo. ¿Tenemos listo? Nuestro colegio se llama Instituto Sagrado Corazón. La verdad, mi experiencia fue la mejor acá. Me encantó el lugar, hay mucho compañerismo, los chicos son muy buenos, hay mucha colaboración entre todos. Me ayuda muchísimo estar acá. Y estoy haciendo las pasantías en Esteban Cordero SRL. Yo me imagino poder trabajar en una fábrica como esta. Te agradecemos la invitación a ProPymes y esperamos una nueva invitación para recorrer otra nueva planta. Sebastián, planteabas la cuestión de, problemas de deserción. Los chicos no terminan el secundario, no importa si es en la escuela secundaria común o en la escuela técnica, con mayor o menor gravedad, el problema está. Después planteaste la cuestión de una falta de formación en nuevas tecnologías, muy alejado. Y Juan Pablo planteaba un serio déficit en habilidades cognitivas claves. ¿Hay una relación entre ese problema de la secundaria y la formación universitaria en carreras vinculadas con las ciencias duras o la tecnología? ¿En la performance que los chicos tienen llegado a ese nivel? Sí, exactamente. La verdad que siguiendo con los datos tristes, pido perdón, cuando trasladás esta instancia de deserción de la escuela técnica a la educación de grado, a las carreras de ingeniería, de exactas, de tecnologías, de innovación, estos valores todavía caen aún más a un 15 o un 20% de tasa de egreso. Claramente esto está relacionado y tiene que ver con la formación de los jóvenes. Se dice que por lo menos nuestra escuela secundaria tiene 3 funciones: la de crear ciudadanía, la de generar esos saberes para que el joven continúe escalando en otros estudios y la de generarle capacidades básicas para la inserción laboral. Nosotros ahí lo que estamos viendo es que la verdad que las 3 capacidades hoy en día están con problemas y tenemos que reflexionar, pero en el caso de las últimas 2, cuando hablamos de generar las capacidades para insertarse en el mercado laboral o para continuar con sus estudios, vuelve a ser importante el problema que vos planteabas. En ese caso,
no es lo sensible el conocimiento o el saber específico que ese joven tiene, porque si yo a ustedes les pregunto, por ejemplo, cuál es el fin de la máquina de Dios, o cuándo nació Einstein, o no sé, quién puede vendernos un CNC y qué es un CNC, cualquiera en un smartphone o con una tarde de investigación eso lo puede concebir. Ahora, cuando hablamos de capacidades cognitivas, cuando hablamos de resolver problemas, cuando hablamos de tener un pensamiento crítico, de un trabajo en equipo, digo, estas son capacidades que entendemos que en la rigidez de las aulas que hoy tenemos, en la rigidez de nuestros planes de estudios, eso no está siendo posible motivar a los jóvenes a que trabajen esas aptitudes y esas competencias. Así que, nuevamente, el impactar en estas variables, el impactar en estas deficiencias que tienen nuestros jóvenes en el secundario, rápidamente también va a potenciar su trayecto de ingreso y progreso en la escuela, en el estado universitario. Juan Pablo, desde las políticas públicas productivas, ¿no? Vinculadas con el sector productivo en Provincia de Buenos Aires, donde hay problema de desempleo y hay problema de calidad y de inclusión educativa, ¿qué se puede hacer para torcer ese rumbo? Bueno, te cuento un poco lo que estamos haciendo. Ahí yo anoté 2 o 3 cosas que dijeron en el panel anterior, Dante, que tiene que ver con los cambios constantes y la necesidad de las empresas o de la gente que invierte de adaptarse a los cambios, que eso va a generar mayor competitividad, que tiene que haber sí o sí mayor capacitación y de que esto se construye a través del consenso y el diálogo, con lo cual nosotros en la provincia lo que estamos haciendo es lo que tiene que ver con aumentar la empleabilidad de la población joven, es trabajar en conjunto con la industria. Nosotros creemos que esto se hace juntos, partimos del diálogo social, trabajando tripartitamente, y lo importante de esto es cambiar el enfoque de ver qué es lo que realmente hoy la industria necesita, qué es lo que están necesitando las pymes o las grandes empresas que van a invertir en cuanto a la formación de sus recursos humanos, de su capital humano, porque muchas veces la política educativa y después la política de formación laboral o de capacitación laboral iba en una línea por inercia de muchos años y nunca se consultaba realmente qué es lo que las empresas estaban necesitando en sus plantas, qué capacitación realmente es lo que les hacía ser más productivos, con lo cual en la provincia estamos tratando de tener un mayor control de la inversión pública en materia de formación laboral y capacitación, trabajando muy en línea con las áreas educativas y trabajando en línea también con el Ministerio de Trabajo de la Nación y con el equipo de la Nación. Ahí hay un capítulo muy importante en el proyecto de reforma laboral que se está debatiendo que tiene que ver con la formación. Y es la primera vez en mucho tiempo que se pone el foco en la formación laboral y en la formación continua, en cómo capacitamos a nuestro capital humano para que ingrese al mercado laboral y cómo lo seguimos capacitando para que pueda dar cada vez más y mejor dentro del trabajo. Y ahí compartía antes unos números con Luciana de cómo a mayor capacitación o mayor formación de nuestro capital humano es más productivo y a la vez genera mayor riqueza para la empresa y también para él. Algún dato que se publicó hace poco en Chile, las personas cuanto más capacitación tienen, aumentan hasta un 27% más sus ingresos y eso hace también que aumente la productividad de la empresa. Son datos de la región. Así que un poco eso es. En la provincia estamos trabajando en 6 sectores dinámicos de la economía que van en línea con sectores que se ha definido a nivel macro del país, pero orientados a... ¿Cuáles son esos sectores? Estamos trabajando con lo que tiene que ver con la metalmecánica, la construcción, las energías renovables, el turismo y los agroalimentos. Con lo cual son sectores muy diversos que tienen que ver con la geografía de la provincia que es tan grande y tan extensa, con una industria pesada, muy dura, de la seguramente forman parte muchos de ustedes, y después una industria más orientada a lo que se viene, a lo nuevo, a los agroalimentos, a las energías renovables. ¿Y están en diálogo con el sistema educativo secundario, a nivel secundario, para generar habilidades orientadas a esos sectores estratégicos? Exactamente. Nosotros estamos trabajando en los consejos tripartitos, en lo cual sentamos a los representantes de trabajadores, a las mismas representantes de empresarios, a las cámaras,
y también al Estado, tanto en sus distintas aristas, la parte educativa, la parte de trabajo y la parte de producción, para pensar juntos las necesidades reales a mediano plazo. Es decir, yo empresario, quiero venir a invertir en la provincia de Buenos Aires, voy a necesitar esta mano de obra que hoy no existe. Bueno, ¿cómo trabajamos juntos para poder formar ese capital humano para que el día que la inversión venga, que va a venir, y son parte de las buenas noticias que se decían en el panel anterior, tengan cómo desarrollar su negocio? Ricardo, desde tu lugar muy concreto, ¿no? Está siempre esta conversación sobre habilidades técnicas, las habilidades cognitivas construidas a partir del aprendizaje de la matemática, de la lengua, y las habilidades socioemocionales, la capacidad de comprometerse con una tarea, sostener el foco, la disciplina, etc. ¿Cuál de esas habilidades te parece a vos más crítica, tanto en términos de aumento de la productividad y tanto en términos de lo que falta para lograrla, y cómo el gen técnico, la implementación de ese programa contribuyó a resolver o a tratar de saldar esa deuda? En tu experiencia, ¿no? Sí, sí. La experiencia, yo puedo contar un poco la experiencia que vivimos nosotros. Adelante. Y cómo la vivimos. Y voy a tomar un poco un ejemplo en cómo dividir la situación del gen técnico de lo que decía esta mañana Daniel Nobel Gil cuando hablaba del ausentismo y decía tiene dos partes. El gen técnico para mí tiene dos partes. Primero es la decisión de decidir de ponerlo en marcha y comunicarlo a las pymes. Ahí cuando llega a las pymes es ahí donde viene para mí una decisión fundamental. La decisión fundamental primero es cómo lo gerencio al gen técnico dentro de la empresa. Porque tengo que generar un sistema motivacional dentro de la empresa para consensuar y convencer a toda la gente, todo el entramado de la empresa para que reciba a esa persona para capacitar. Adolescentes, ¿no? Que son difíciles. Esa es una parte. Y la otra parte es el sistema normativo. El sistema normativo, en este caso, es el sistema de educación, el sistema educativo, que creo que es ahí donde se tiene que venir un cambio. Ahora, dentro de lo que es el gen técnico, ¿cómo lo manejamos nosotros? Nosotros la primera premisa que establecimos fue, vamos a hacer un esfuerzo en el corto plazo para tener un beneficio en el largo plazo. ¿Esto qué significa? Todo lo que vos recibís a través de las escuelas técnicas para capacitar, no vas a tener resultado inmediato, no vas a tener resultado el día después. Pero lo importante es ver cómo evoluciona eso. Y nosotros lo pudimos medir porque eso empezamos en el año 2014 y hoy estamos en el año 2017 y vemos cómo fue evolucionando. En el año 2014, cuando íbamos a los colegios, encontrábamos resistencia en los directores de los colegios, encontrábamos profesores que venían y me decían, pero si yo me meto en esto me voy a quedar sin trabajo. Encontrábamos alumnos apáticos porque no se había prendido esa llama de la motivación para que el alumno participe. Nosotros, en virtud de eso, tomamos una decisión que fue darle a cada alumno que entra a la empresa nuestra el mismo tratamiento de inducción que tiene cualquier empleado que entra a la empresa. Que conozca la empresa con las virtudes y con los defectos que tiene la empresa, que conozca su organigrama, que conozca su funcionamiento. El segundo paso es que el alumno que viene del gen técnico tiene que tener un abanico importante de que conozca todos los sectores de la empresa. Porque hay chicos que a lo mejor empezaron en un sector y después vieron que la mayor aptitud la tienen en otro sector. Eso tiene que ver con entender cuál es lo que quiere el alumno cuando entra a la empresa o cuando viene a la empresa. Pero lo más importante en ese ida y vuelta que nosotros veíamos es que estaba fallando algo en el medio, que era que no lográbamos la motivación en los profesores. Y esto fue algo que se lo planteamos este año y tuvimos mucho eco de Siderar, de Ternium, de la gente que está en el programa. Y nosotros en septiembre lanzamos un seminario taller de gestión para todos los profesores. Nosotros, la empresa nuestra está ubicada en una ciudad que tiene 60.000 habitantes, en el interior de la provincia de Córdoba, donde hay varias escuelas técnicas, y realmente logramos que 19 profesores de escuelas técnicas
concurran a ese seminario. Creo que eso es un elemento clave, porque si el profesor no transmite ese vínculo, esa necesidad de vínculo y de participación, es como que entre la empresa y el alumno hay algo que hace un cortocircuito. Y Ricardo, en esta formación que reciben los chicos, ¿cuál es el resultado más notorio? ¿Una capacidad para aprender con mayor facilidad el uso de maquinaria y de tecnología nueva o una disposición de compromiso, de presencia en horario, de cumplimiento con la tarea? Bueno, ¿Dónde lo ves? hay varias anécdotas para contar A ver. esto. Primero que el chico de la primera gestión o de la primera camada que tiene que ver con el primer año, entraba atemorizado, entraba con dudas y se ponía como a la defensiva. Después fue ganando confianza y cuando van ganando confianza van ellos mismos generando, porque cada chico que entra tiene un tutor. Entonces, a través del vínculo que tiene con el tutor, se va generando una cierta confianza y eso hace que lo que yo recién comentaba de que se traslade de un sector a otro sector. Porque el tutor a lo mejor está trabajando en un área como mantenimiento y el chico le dice, yo quisiera estar en tornería. Indudablemente que hay una avidez por todo lo que tiene mayor tecnología, todo lo que tiene electrónica, pero por ahí te encontrás con la sorpresa que hay chicos que quieren llevar adelante trabajos que por ahí, como por ejemplo un ajustador para una matricería, que es una especie media complicada hoy, ¿no es cierto? Y encontrás chicos que van para ese lado. Es decir, yo creo que la tutoría dentro de la gestión de lo que es el gen técnico con los alumnos es fundamental. Y otra de las anécdotas es que pasás de un chico que tiene dudas, que está a la defensiva en primera instancia, a chicos que cuando terminan, nos ha pasado, que dicen, bueno, ¿y cómo tengo que hacer para poder trabajar en esta empresa? Pero no es por las virtudes que puede tener la empresa, es fundamentalmente porque el chico encontró una forma de motivarse, una forma de ubicarse dentro de lo que es toda la actividad de la empresa y que vos no le escondas nada desde el punto de vista de lo que es la tecnología, de lo que es la forma de trabajar, hacerlo participar de reuniones que, digamos, que el chico se siente importante. Eso también tiene un valor fundamental. Y con respecto al tema de los profesores, en el taller se logró una vinculación. En el caso de San Francisco arrancamos con una escuela. Después 2. Hoy ya podemos decir que nosotros tenemos más de 40 alumnos que pasaron por el programa. Y para el año que viene tenemos 2 escuelas más. ¿Y cómo se generó eso? A través del seminario taller que hicimos en septiembre. Sebastián, aquí lo que está claro en el gen técnico es que una vinculación extremadamente directa y muy visible entre una educación secundaria y el mundo productivo genera cosas interesantes, unas capacidades de aprendizaje en distintas áreas de una empresa, compromiso, motivación. Ahora bien, en la Argentina hay 11.000 escuelas secundarias, 1.600 son escuelas técnicas, 10.000, menos de 10.000 no lo son. Es decir, hay una estructura de funcionamiento de la educación secundaria que no está tan vinculada con el mundo del trabajo. Ciudad de Buenos Aires está intentando avanzar con un sistema que en el 5º año vincule más directamente a esos estudiantes y hay debate sobre eso. Y la pregunta puntual es esta. ¿Cuál es, desde el punto de vista del Ministerio de Educación Nacional, tanto desde la universidad como desde la gestión de la escuela secundaria, la conclusión a la que llegan en ese debate en torno a si las habilidades cognitivas y las habilidades blandas se forman de manera más indirecta, aprendiendo mucha matemática, aprendiendo mucha lengua, o se forman con una vinculación mucho más directa con el mundo del trabajo? ¿Son complementarios? ¿Están en competencia? ¿Van a privilegiar una sobre otra? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, a ver, ahí la respuesta, la verdad que es compleja y me parece que tenemos que hacer la división entre las prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas, en donde el joven termina de validar un saber profesional, una tecnología que viene desarrollando en su trayecto formativo,
y en el contexto del empleo, en el contexto del vínculo con los empresarios, como vos decías, con un tutor, con un colega, él termina de solidificar esos saberes y también potencia y mejora estas capacidades cognitivas. Digo, distinto es las prácticas socioeducativas. Las prácticas socioeducativas de las escuelas secundarias tienen el doble desafío. Tienen el desafío de formar y fomentar estas capacidades cognitivas, estas aptitudes que el día a día de la práctica va generando en los jóvenes, pero también tiene que concluir o potenciar estos saberes un poco más amplios y estos conocimientos un poco más amplios que una educación secundaria que no es técnica nos genera. Digo, y en eso me parece es donde hay que poner el foco cuando se da esta discusión. Claramente el rol de las prácticas profesionalizantes, pero así también el rol de los proyectos integrales, el rol de las olimpiadas, de las ferias de ciencias. Digo, todos estos escenarios en la escuela técnica van fomentando estos saberes en los jóvenes y estas aptitudes y este saber hacer y este cómo desarrollarse en la vida que no es tan fácil en la rigidez del aula. Digo, eso, cómo se complejiza en la educación secundaria, ahí encontramos que prácticas socioeducativas que también entiendan un poco la complejidad de la sociedad, que trabajen en situaciones como pasa en la universidad, en prácticas, en proyectos de extensión universitaria, sociocomunitarias. Digo, son escenarios que interpelan al joven, que lo proponen a reflexionar y que además ponen un poco en vilo esos saberes que son populares si uno está trabajando en una práctica sociocomunitaria, que son saberes del trabajo, de lo laboral, si uno está trabajando dentro de una empresa. Y bueno, estos dos escenarios hoy en día se ven en el Plan 2030 que la Secretaria de Innovación, Mercedes Miguel, ha planteado en las escuelas secundarias. Y también esto se ve en los desarrollos que Leandro Goroshevsky, que es el director del INET, está llevando adelante con estos consejos que están generando en todas las provincias, en donde, como bien decían los colegas, tanto el sector industrial como la educación, como el sector educativo, como los distintos gobiernos, van entendiendo cuál es la realidad de hoy, cuál va a ser la realidad del futuro y conforman estos escenarios de prácticas. Juan Pablo, te voy a plantear la última pregunta para cerrar esta conversación que hemos mantenido a lo largo de 40 minutos. Vos planteabas la necesidad de construir habilidades cognitivas muy sólidas y planteabas un escenario desalentador en términos del empleo real de los jóvenes hoy en la provincia de Buenos Aires, una provincia que, digamos, cuya matriz está sellada en el conurbano, como planteaba Daniel, donde los índices de pobreza son altos y de desempleo son altos. ¿Cómo se construyen habilidades socioemocionales y cognitivas con un 40% de población escolar en la línea de pobreza, ¿no? Donde el conurbano está particularmente afectado? ¿Cómo interviene en ese lugar el Ministerio de Producción para de alguna manera torcer ese rumbo desde la productividad de las familias? Y en la medida en que la familia no tiene empleo, esa curva se sigue reproduciendo, esa especie de círculo vicioso se sigue reproduciendo. ¿Qué están pensando ustedes? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, creemos que hay que trabajar fuerte en lo que es inversión social. Digo, cuando vemos los números de la provincia, la inversión social subió y subió mucho. En poder brindarle a esas familias condiciones diferentes, digo, desde el acceso a posibilidades, digo, desde agua potable, cloacas, que por mucho tiempo no tuvieron, porque eso hace a la formación de la identidad y del hábitat, y eso hace que después puedan también proyectarse a un trabajo o a una vida productiva. Digo, yo creo que hay tres cosas que tienen que juntarse, que tienen que ver con el hábitat, con la familia y con el trabajo, que el trabajo es lo que va a llevar a un proyecto de vida. Y en esa línea, digo, más allá de que se está haciendo una fuerte inversión social para poder cambiar que sea un poquito esa desigualdad, que va a llevar mucho tiempo, digo, no es una gestión, no son dos gestiones, son mucho más. Digo, es trabajar muy cerca del sector productivo, porque a veces no es un tema de capacidades, sino es un tema de oportunidades. Y en eso, como para cerrar, que quedan 30 segundos, los invito a todos ustedes, así como lo hizo Ricardo, que se animó y tomó esa gente cuando hay un montón de prejuicios. Y yo, estando quizás al lado de ustedes, también me replantearía de tomar una persona, un joven
con un montón de problemas, vulnerabilidades del conurbano, vale la pena tomarlo y vale la pena invertir en esa gente. Digo, Ricardo lo hizo y los resultados son buenos, entonces creo que es algo que la buena noticia, digo, la mala era de dónde venimos, la buena noticia es que esto lo vamos a sacar adelante juntos y entre todos y tiene que ver con esas palabras que tanto se repiten, consenso, diálogo social, construcción colectiva, digo, y eso es lo que nos va a posicionar también en el mundo. Muchísimas gracias. Tengo 3 datos para compartir con ustedes como cierre de esta conversación. Hace 3 años el BID publicó un informe en América Latina acerca de qué peso le daban los empresarios y las grandes corporaciones a estas 3 tipos de habilidades que hablamos. En su mayoría privilegiaban la necesidad de formar en términos de habilidades socioemocionales y cognitivas y apenas un 12% de los encuestados demandaba habilidades técnicas. El año pasado, ABC, la consultora de Dante, publicó un informe. Los empresarios argentinos estaban demandando habilidades técnicas, estaban urgidos por tener habilidades técnicas. O sea, cubrir el presente sin estar pensando todavía en el largo plazo. Y hace poco estuvo en Argentina James Heckman, Premio Nobel de Economía, que además dio un salto a la sociología de la educación, hizo una investigación clave que determinó que para construir habilidades cognitivas, o sea, saber mucha matemática, saber pensar críticamente, comunicarse con el lenguaje y sobre eso construir habilidades técnicas, había que construir primero habilidades socioemocionales, que son esas las que permiten revertir, por ejemplo, el ausentismo que subrayó Ricardo y que subrayaba Daniel. Es decir, de alguna manera, simplificar la cuestión de la relación entre la empleabilidad y la educación en términos hipertecnológicos nos hace perder de vista que esos 3 cúmulos de habilidades son necesarias y se entrecruzan para consolidar un ciudadano y un trabajador muy formado y con mucha capacidad de aprender a aprender. Esa es una conclusión que quería dejarles. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes.